Ciberataques, ¿qué hacer? Esa es la pregunta más importante que todo el mundo se formula y van a responder algunos, pero nadie o pocos tan idóneo como nuestro invitado. Ya lo van a conocer. Antes, permítanme compartir el asombro por lo que dijo anoche en el programa Lunes a Lunes de Andrea Bernal en Teleamazonas, Fabricio Peralta, respecto a que ellos han hecho una inspección, ellos, ¿quiénes? Una entidad con apenas 9 empleados y ninguna capacidad técnica suficiente informática como esto. Aquí ellos han hecho una inspección, pero todavía no podrían confirmar de que en el caso del registro civil, en verdad se haya vulnerado su seguridad y se hayan empezado a vender los datos en la dark web. Nosotros hemos hecho una inspección en sitio, en las oficinas centrales del registro civil. Nos encontramos ahora recabando más información. Hemos abierto lo que se denomina una actuación previa en sede administrativa, que tiene por objetivo determinar si es que en efecto hubo o no hubo vulneración, porque para la superintendencia todavía esto sigue siendo una cuestión supuesta y no confirmada. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, es lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Bueno, esa es la posición de la autoridad. Escuchen la posición del experto Fabián Hurtado, nuestro invitado. Ya conoceremos sus antecedentes en breve. Cuando le preguntamos lo que todos quieren saber, ¿qué hacer frente a estos ciberataques? Debemos tener gente especializada en visibilización de datos, de amenazas, de ataques y que entren de una vez y que entren directamente a realizar alguna mejora. Te hablo rapidito, por ejemplo, un software llamado Signet es muy bueno para empresas que no tienen mucha gente y que salga inmediatamente a dar un paso de defensa. Y por último, ¿qué deberían hacer las empresas? Las empresas deben de seguir la ley. Nosotros tenemos una ley orgánica de protección de datos personales. Tenemos un COIP donde está tipificado qué es lo que deben de tener y qué es lo que deben de hacer. Dos de las múltiples medidas que hay que tomar. Revisando recomendaciones de expertos, ¿ya? Hablan de, y ya veremos cuáles de ellas son compartidas por nuestro invitado. Mapear qué datos tienen. Minimización de datos, autenticación multifactor obligatoria. ¿Qué diablos es esto? Segmentación de redes, gestión de vulnerabilidades y parches, monitoreo continuo, respaldos inmutables y pruebas de restauración, contratos y auditorías a proveedores, plan de respuesta a incidentes, notificación y transparencia. Para instituciones del Estado, obligatorio. Para empresas privadas de gran importancia y delicadeza, rutinario. Para los ciudadanos, ¿qué? Nada. Y si terminan expuestos, por ejemplo, con lo del registro civil, ¿cómo protegerse? ¿Qué reclamar? ¿Qué precauciones tomar? De eso y más hablaremos en los próximos 60 minutos con un especialista senior que tiene 30 años de experiencia en tecnologías de la información, redes y seguridad, 15 años dedicado específicamente a ciberseguridad e investigación forense de ciberdelitos. Luis Fabián Hurtado Vargas. Yo solamente te pediría eso.
controlar las pasiones. Pero lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Esta vez, felizmente, el tema no ha quedado en escándalo, luego de alertas que involucraban por lo menos a 6 entidades. La ANT, el Registro Civil, el Banco de Machala, el Mercado Mayorista Ambato, la Cooperativa CACPE de Pastaza y la Universidad Agraria, ha empezado a profundizarse y a discutirse sobre la gravedad de los ciberataques y lo que más interesa a todos, cómo protegernos y cuando hayan algunos que ya fueron vulnerados, que reclamar. Fabián Hurtado es nacido en septiembre del 75, tiene 50 años, guayaquileño, 2 hijos. Aparte de lo que les dije, ha ocupado cargos técnicos, directivos y de coordinación en instituciones públicas y privadas del Ecuador. Es fundador de EC Forensics o EC Forensics, una firma especializada en peritaje informático, ciberdefensa y ciberseguridad. Magíster en seguridades telemáticas, ingeniero en sistemas computacionales, licenciado en informática, diplomado en redes de área local, tecnólogo de informática y otras cosas más, de una trayectoria que en verdad impresiona, a otros intimida y sobre todo a los especialistas interesa. Ingeniero, gracias por venir para ampliar lo que hablamos el otro día en Del Día a la Noche. Empecemos diciendo qué es un ciberataque. ¿Cómo le explicaría usted esto a la gente como yo, que no tiene idea del asunto? Bien, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. A ver, comencemos por lo básico. Un ciberataque es un acto anómalo que se le realiza a una infraestructura tecnológica, a un computador, pero este acto anómalo, como todo delito, es realizado al ser cyber por un dispositivo telemático o de telecomunicaciones o computacional. Cualquier actividad maliciosa que busca recopilar, interrumpir, negar, degradar o destruir datos de otros, por lo tanto, no es necesariamente un ciberataque. Sí, es un ciberataque. Por eso te digo, cualquier actividad anómala que sea dirigida a una red de comunicaciones, a una empresa, pero estamos hablando que esa actividad anómala es realizada por medio de un dispositivo computacional, computadora, tablet o por un grupo de computadoras. Y la idea es que atrás está un genio que articula todo eso. Bien, hay diversos tipos de ciberataques y uno de estos son los ciberataques realizados por bots. Retomando y acordándonos de la película Matrix 1, cuando a la nave la atacaban los centinelas que querían abrir la nave. Entonces estamos hablando de que todos estos bots, no boots, bot, B de bueno, O, T de tarro, son robots que están esperando que el bot master que está atrás le diga: señores, es 24 de mayo, vamos a atacar a tal empresa. ¿Quién los programa? Los programa, ahí sí, un experto en desarrollo de sistemas que tiene la habilidad para hacer este tipo de programas, mandarles a hacer algo a los bots y que los bots los hagan en un tiempo específico. Pero tomemos en cuenta, Carlos, que esto no es, el atacante no llega, pica y se va. No, el atacante, para picar e irse, ya tuvo que haber estado 2, 3, 4, 6 meses, un año atrás, viendo cuál es la actividad, para verificar cuáles son las coincidencias y ahí. ¿Cuándo tiene éxito un ciberataque? La seguridad al 100% no existe. Por lo tanto, aunque tengas ni de la CIA, ni de la NASA, a todas esas empresas, ni del FBI, a todas esas empresas las han penetrado su infraestructura. De ahí en adelante, nosotros decimos que
La seguridad al 100% no existe. Y si usted quiere seguridad al 100%, va a ser un monto gigantesco. Exagerado. Totalmente. Ya se vuelve antieconómico. Es decir, hay que dejar siempre un margen de posibilidades más allá de todo lo que se pueda prevenir para que alguien entre por la fisura que nadie se pudo imaginar. Imposible quedarse desconectado. Para eso no vas a existir. Que sería lo mejor, ¿no? O lo otro. Es cierto este mito que se ha creado de a veces un chico medio genio de 15 años en su computador jugando o penetrando, haciendo cosas que sabe, porque tiene formación o talento para eso, que de repente ¡plac!, entró en un banco o entró en una gran institución. Tomemos en cuenta que hay una nueva generación de chicos que nacen prácticamente, en vez de tener un cordón umbilical, tienen un cable USB. Así que los chicos, los niños, los bebés prácticamente, te pueden desactivar una clave de un teléfono y ni siquiera ellos saben cómo lo hacen. Entonces, estos chicos, ¿qué es lo que hacen? Desde muy pequeños aprenden lenguajes de programación, aprenden infraestructura, aprenden de redes, cosas básicas. Y teniendo ese conocimiento básico pueden ingresar, penetrar, vulnerar este tipo de entidades. Con esto básico hemos empezado precisamente para entender luego la realidad coyuntural. Varias cosas claras. No hay entidades o personas invulnerables. No las hay. Y los ciberataques, salvo casos excepcionales, no son una cuestión de casualidad en que alguien entró, dio con la clave y pudo penetrar en determinado sitio. Más adelante hablaremos de las finalidades cuáles suelen ser. Previamente a proseguir, permítanme recomendarles que nos sigan por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Si quieren hacerlo en Extreme, el canal es 15 de Vito TVO. En DirecTV, el canal es 194 de Manavisión. En RTU estamos por estas dos cableras y todas las demás del país. Gracias a eso, 40,000 hogares se conectan aproximadamente todas las noches. 10,000 más por radios. 101.3 FM, Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM, Candela, con K, en Manabí. Igual frecuencia de La Bonita del centro del país, que llega a Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Entremos en materia. El programa de lunes a lunes que cité al principio resumió así anoche una supuesta filtración de datos en el registro civil. Una supuesta filtración de datos de más de 14 millones de ecuatorianos encendió las alarmas sobre la seguridad de la información personal en el país. La alerta fue difundida por Bezert Analyzer, una compañía estadounidense dedicada a la ciberseguridad que advirtió sobre una exposición de datos vinculados al registro civil. Entre la información filtrada habría números de cédula, huellas dactilares y hasta firmas. El registro civil aseguró que activó un protocolo de seguridad y que hasta el momento no se ha detectado una vulneración de datos de los ciudadanos. Esta no es la primera vez que la información de millones de ecuatorianos habría quedado expuesta. Hace pocas semanas, también se reportó una supuesta filtración de datos relacionados con usuarios de la Agencia Nacional de Tránsito, incluyendo direcciones, teléfonos y placas vehiculares. La institución también lo negó. ¿Por qué creen que no lo admiten? Porque eso es un delito si lo permiten, según la ley. Y lo otro, ellos tienen un plazo, tienen 5 días para notificar. Si ocurrió y no lo han hecho, también cometen un delito. Pero antes de entrar en detalles, ¿quién es esta Bezert Analyzer, ingeniero, que ha publicado recién otra alerta respecto a una clínica privada cuyo nombre voy a omitir, porque eso no está confirmado, diciendo que han sacado datos sensitivos de 70,000 pacientes y 44,000 resultados de exámenes de laboratorio asociados con esta clínica hospital. ¿Creerle o no a Bezert Analyzer? Bezert Analyzer es una empresa que comercializa por medio de su perfil de Twitter el sistema que ellos mismos venden, lógicamente, ¿no? Para, ¿De protección? No de protección, sino de realizar algo que no tenemos en las empresas, que es visibilidad. ¿Ok? Entonces, ellos tienen sistemas para visibilizar cuando se realiza una exfiltración de datos. Entonces, ellos venden esto.
No para impedirla, sino para revelarla. Por contarla. supuesto, para contarte que, ¿sabes qué? En tu empresa en la dark web o en cualquier otro portal de internet, tus datos se están vendiendo, están filtrados. Entonces ya depende mucho de la empresa si le cree o no le cree. Pero la reputación que tiene es muy alta. Que eso le iba a decir, tiene alta credibilidad. Por supuesto. Porque no cobra por visibilizar esos datos o no cobra por callarlos. Es decir, mira, te hackearon, pero me voy a quedar callado, ¿cuánto vale? Eso no hace la empresa. Eso es extorsión y no lo podrían hacer ellos. No lo podrían hacer. Okay. No, ellos lo que hacen es decirte por un fee mensual o por la compra de un sistema, ¿sabes qué? Tus sistemas han sido vulnerados y tu información está por acá. ¿Y cuál es mi ventaja de saber eso a tiempo? De saber eso a tiempo es la fortuna de tener este tipo de aliados, porque tienen muchas conexiones en la dark web, en la deep web, y inclusive están revisando todo lo que están haciendo a todas las empresas del mundo. Por eso esto se pueden dar cuenta antes de que ocurra, una vez de que ocurra y el post. Bueno, qué bueno que usted lo aclara, porque entonces hay que tomar en serio lo que esta empresa dijo respecto al registro civil. Y lo grave es que ahí se han usado, filtrado, robado datos biométricos como huellas digitales, que son inmutables, o como fotos de alta definición. En alta calidad, así es. Ya. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, tomemos en cuenta de que si a nosotros nos ocurre algo en nuestras cuentas bancarias, en una cuenta de correo, yo puedo tomar medidas. ¿Cuál es la medida? Resetear, editar, cambiar mi contraseña. ¿Cómo me cambio la esfera de la cara? ¿Cómo me cambio los controles que tengo en el iris? ¿Cómo me cambio la huella digital? Como son inmutables, tal como tú lo indicaste, los delitos de tipo de suplantación de identidad son mucho más grandes, mucho más altos y mejor realizados. ¿Por qué? Porque tengo esa data. Ya sé que usted es morenito. Wow. Ya sé que tiene usted esta huella digital. Ya sé que puedo aperturarle una cuenta, aperturar un crédito, vender una casa. ¿Por qué? Porque su dato, el dato con el cual voy a confirmar esa transacción, podría ser la huella digital. ¿Y por qué la tenemos? Porque es lo más seguro, entre comillas. Recordemos que la seguridad al 100% no existe. ¿Cuál debería ser entonces la actitud de los 14 millones de ecuatorianos? Porque son los datos de mayores de 16, pero hay algunos menores de edad también que tienen que sacar cédula para viajar, por ejemplo. ¿Cuál debería ser la precaución que ellos tomen independientemente que el registro civil admita o no que fue hackeado? Correcto. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales indica que debe de existir en el Ecuador, en las empresas, en las casas, debe de existir control digital para la gente, para los niños, para las personas. Debemos tener esa cultura digital. Carlos, cuando tú te vas a la playa, cuando tú te vas de viaje, ¿cuál es la cultura de lo que tenemos físico y nosotros queremos proteger? El gas lo tengo que desconectar. Voy a apagar la luz porque si no puede ocurrir algo. Voy a cerrar las ventanas, voy a poner un candado. ¿Por qué? Porque es físico. ¿Ok? Y lo que no es físico, según no lo podemos ver. Por lo tanto, nosotros debemos tener una cultura de educación digital para saber que nuestros datos, si es que son filtrados, nos podrían inclusive saliendo de un cine, venir alguien vestido de policía, hoy que abunda eso, y decirle, a ver señorita, caballero, usted está preso en este momento, me lo voy a llevar preso, pero por una cantidad usted puede quedar libre. Es una extorsión. ¿Y cómo llegaron a ti? Llegaron a ti por tus datos, llegaron a ti por lo que te gusta, porque todo eso queda regado en el internet. ¿Qué es lo que debemos tener? Debemos tener cultura digital, no exponer todos nuestros datos en el internet. A nadie le interesa estar... Te pongo el ejemplo rapidito. Recordemos a Landy Párraga, lo que ocurrió en Puerto Viejo. ¿Qué fue en Puerto Viejo o en Manta? La señorita estaba transmitiendo prácticamente en vivo dónde estaba, por dónde iba, qué iba a comer, en qué restaurante estaba y qué teníamos por detrás. Delincuentes que llegaron y lastimosamente le ocurrió ese desenlace. ¿Por qué? Porque ella dijo dónde estaba en el momento. Una cosa más, y será la consulta con la que volvamos. Hay que tener cultura digital, pero frente al incidente del registro civil, ¿qué recomienda el experto a las personas que potencialmente
pueden quedar expuestas. Cambiar de inmediato todo tipo de claves, aquellas que tienen con el banco, no pueden cambiar su huella digital, no pueden cambiar su foto. ¿Qué más tienen que cambiar como precaución? Y luego, ¿es necesario que ocurra un ciberataque para esto o debería ser una cuestión rutinaria? Enseguida, la segunda parte de esta apasionante conversación. El precio de la modernidad o los avances tecnológicos es hallarse cada vez más expuesto, así como también más protegido. El blindaje principal está en las precauciones que toma el propio ciudadano en su modo de vida y conducta diaria. Máxima reserva, mínima confianza, permanente duda. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, revela el entramado de los autores materiales del magnicidio. Apoya la investigación independiente. Compra el libro hoy en Librería Española. El periodismo libre no sobrevive solo, necesita de ti. Vera a su manera, crítico e independiente. A propósito del libro de Fernando Villavicencio, está agotado en Librería Española. Esta semana lo deben reabastecer. Por otros mecanismos, ustedes pueden acceder a él. Hay en la página de sus hijas una forma directa de comprarlo y por si acaso también está en Amazon. Les recuerdo que OnePlus pone el reprise del programa mañana, al día siguiente, a partir de las 6 de la mañana, en Canal 14, ese mismo número en todas las cableras que ven en pantalla, menos Zapping, que es Canal 121. El canal de YouTube digital Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluye. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 de FM en Imbabura y Carchi, también al día siguiente, pero desde las 6:30. Y Ecotel TV saca el programa desde hace más de 3 meses en sus medios convencionales y plataformas digitales. Dejé una pregunta pendiente. Ese universo de 14 o más millones de ecuatorianos, frente a esta posibilidad que no han confirmado todavía, no debería esperar que digan, sí es cierto, nos hackearon, tienen toda esa base de datos, sino hacer ¿qué? Tener cultura de prevención y no actuar cuando ya nos pasa. En este caso, que es lo que debemos hacer todos los ecuatorianos, se hayan vulnerado o no se hayan vulnerado los datos. ¿Qué debemos realizar? Tenemos que verificar nuestras cuentas, validar que tengamos nuestros saldos, verificar usuarios y contraseñas. ¿Qué más? Tomar en cuenta de que si es que, aunque no se ha confirmado, si es que ciberdelincuentes tienen en su poder nuestros datos biométricos, que son datos sensibles de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, artículo 4,
Lo que debemos hacer es tener en nuestro dispositivo móvil algún otro medio de validación que soy yo. ¿Correcto? Porque un medio, supuestamente, aún no confirmado, pues ya lo tienen los ciberdelincuentes. Okay, es decir, deme su cédula tal, deme su año de nacimiento tal, déjeme ver la cara, ahí está, ponga su huella digital tal, ¿correcto? Muévase para tener una validación activa en el momento de que soy yo. Y eso de ahí también tiene que estar guardado en una base de datos de la entidad para que valide los movimientos versus lo que tiene guardado. Es decir, por mucho que esto demore la validación, demores un minuto, ahora todo el mundo quiere que sea 10 segundos. En la época de la fugacidad, si dura menos de 30 segundos no vale. Carlos, tenemos un comercio digital y como el comercio digital existe validación, ¿qué nos piden? Datos. ¿Y nosotros qué hacemos? Los damos. Hablando de eso, ¿usted piensa que lo más fácil es hackear una página web? ¿Por qué? Insisto, la seguridad al 100% no existe. Y tenemos en las nuevas generaciones sysadmins. ¿Qué son sysadmins? Administradores de sistemas, administradores de una página web. Toda página web, por muy pequeña que sea, por detrás que tiene una base de datos. Y esa base de datos podría tener más bases de datos interconectadas ¿con qué? Con nombres, apellidos, números de cédula, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una página web está expuesta, cualquier persona en el mundo puede interactuar con ella. Si la persona tiene habilidades técnicas y la página web no tiene una buena seguridad, se lo doy por seguro, Carlos, que en menos de 2 minutos se puede entrar a una página web. A ver, demuéstralo. Se lo puedo mostrar en este momento. Ya. Bien. Ya. Nárreme lo que está haciendo. Perfecto. Porque la cámara lo captará lejos, pero explíqueme lo que está haciendo. En este momento, ¿qué tenemos? Tenemos la página web de un hospital de la India. Ya. Hospital. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a verificar si esta página web tiene algún tipo de vulnerabilidad o debilidad antes de tratar de hacerle algo. ¿Cómo verifica eso? ¿Qué es lo que aplasta, hace o entra o acciona desde el computador? Listo. Lo que presioné fueron un conjunto de teclas, un conjunto de dígitos, los cuales verifican si la página web puede fallar o no. Okay. Como usted lo vio hace un momento, la página falló y regresó a su sitio original, lo cual indica es que yo puedo realizar algo para que la página falle. Y teniendo eso, pues yo digo, perfecto, la página puede ser vulnerable. ¿Qué es lo que hago? Copio el enlace, el link de la página, lo llevo a un software, lo llevo a una aplicación donde hay varias herramientas que me pueden ayudar a validar si esa vulnerabilidad me lleva a un acceso no consentido, artículo 234 del COIP, que me lleva a la cárcel de 3 a 5 años. Yeah. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este momento? Ahí tenemos la página. Ahí está la página. Perfecto. Aquí están los comandos, inclusive este comando que es proxy change. ¿Para qué sirve esto? Para que todo lo que haga luego salga escondido por Tor, por la red de Tor. Esta red de Tor que sirve para que las personas que interactúen en ese buscador, en ese navegador, puedan estar anonimizados. Correcto. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a verificar si me puede dar la base de datos. Como tú te diste cuenta, Carlos, aquí está la página, pero la página no me dice, oye, tu base de datos se llama así. Aquí tenemos una página cualquiera, pero no me está diciendo, este es el nombre de la base de datos. Tiene que estar por detrás. Entonces, vamos a verificar eso. Me pide una clave, que es la clave de mi computador. Esperamos unos segundos y ahí está. ¿Qué es lo que tengo aquí? Todas las bases de datos, available databases. Tengo 10 bases de datos. Carlos, esto no me lo está dando la página web. Esto estamos en backend. Estamos por la parte de atrás, por la parte interna de la página. Ahora, tengo los nombres de las bases de datos. Las bases de datos por dentro, ¿qué tienen? Tienen datos, columnas, filas, donde yo me puedo llevar todo eso.
Vamos a interactuar con la primerita. De terror esta vaina. Vamos a interactuar solo con la primera. Solo con la primera. ¿Ya? ATSBS. Vamos a verificar si podemos llegar directamente al usuario y contraseña. Perfecto. Ya tenemos en este momento, ojo que es una página real. Sí. Es una página real. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ID, nombre y password. Perfecto. Ahora, vamos a intentar ingresar con cualquiera de ellas a la administración de la página para ver si puedo de repente cambiarla, etcétera, etcétera. Recordemos que lo que tengo aquí, ¿qué son? Son números de ID, de identificador, números de usuario y sus contraseñas. Okay. Como te puedes dar cuenta, las contraseñas no es que sean tan difíciles, que es la vida real. Ajá. Entonces, me voy en este momento a la administración de la página que normalmente está en la página principal. Voy a verificar. Aquí está la página principal, Staff Login. Ajá. ¿Quiénes deberían ingresar a este Staff Login? Solamente los del staff, tienen por supuesto. Los que permiso tienen y certificación de ser parte del perfecto, personal. muy bien. Autorización para eso. ¿Qué horas son? Esta es la hora. Vamos a colocar el usuario y ahora vamos a colocar la contraseña. Déjenme copiar la contraseña. Wow. No la leo ni la digo en voz alta porque otros pueden hacer lo mismo. Datos Ya. médicos de otro país, ¿no? Sí, claro. ¿Listo? ¿Listo, señor? Estamos dentro de la página. ¿Qué puedo hacer? Puedo alojarme, puedo hacer un requerimiento, rayos X, puedo cambiarme. Aquí está el usuario con el cual he ingresado. Puedo salir, tengo un logout, lo cual me indica que estoy ya dentro de la página web. Correcto. Ahora la pregunta, ¿yo tuve el permiso? ¿Yo Cero. conversé con los dueños? Nada. ¿Me dieron usuario y contraseña? ¿Estoy pagándole un fee mensual? No. Si yo pude hacerlo en menos de 5 minutos, un ciberdelincuente que está mucho más entrenado que yo, ¿cuánto tiempo le tomará? Y, sobre todo, actuando con inteligencia artificial. Ahí tienen ustedes una advertencia vital. No me imaginaba que el programa iba a tomar este giro, pero indudablemente ha sido lo más útil. Con lo siguiente, que era detenernos en una advertencia que hace Rudy Ortiz de J-Lo y el reportaje de Teleamazonas de tiempo atrás, de septiembre del 2019, donde también empezó a ocurrir esto. Volvemos enseguida. El precio de la modernidad o los avances tecnológicos es hallarse cada vez más expuesto, así como también más protegido. El blindaje principal está en las precauciones que toma el propio ciudadano en su modo de vida y conducta diaria. Máxima reserva, mínima confianza, permanente duda. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Desde 1951, Imperial, de fuente natural. Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, revela el entramado de los autores materiales del magnicidio. Apoya la investigación independiente. Compra el libro hoy en Librería Española. El periodismo libre no sobrevive solo, necesita de ti. Vera a su manera, crítico e independiente.
Macrodigital nos pone en más de 20.000 hogares de los Estados Unidos, la mayoría ecuatoriana, porque sus suscriptores son de nuestra colonia, todas las noches. También lo hace en España por Hispasat, en una cablera de Colombia, en otra de Perú, en Galápagos y 22 provincias más del Ecuador, en total 23. En definitiva, 5 países de América Latina, 148 cableras, más otras que se unieron recientemente, que son Stream, CNT, Claro, etc. Vamos a lo que me respondió Rudy Ortiz, ingeniero informático, sí, tiene el mismo nombre de Rudy Ortiz y la legendaria voz chonera de CRE del fútbol. Qué buena voz que tenía. Qué buena voz, Qué ¿no? buena voz. Y él se acuerda porque él es un gran pelotero también, como decir, enorme arquero, no por su volumen, sino por su destreza, por si acaso. Habla de que hay un sinnúmero de ataques, Rudy Ortiz, que se hacen todos los días de cada rato. Hay un sinnúmero de ataques, inclusive el mismo comunicado que lo presentó el Registro Civil, que han tenido más de 3.000 ataques en los últimos 2 años y que han sabido repelerlos. Ahora, de que si es que han logrado con su objetivo o no, lógicamente eso lo sabrá la entidad. Entiendo que al momento de ellos colocar ese comunicado están desmintiendo el tema, pero eso nos pone en alerta de que tenemos que justamente blindar más este tema valioso como son los datos. Más allá de hacer una inteligencia artificial, yo creo que es una cultura de seguridad de información de tecnología, como por ejemplo en todos los temas de correos electrónicos, que hoy en día es una de las llaves para poder donde más hay hackeo, es de que ustedes puedan configurar este doble factor de autenticidad que también lo tienen los correos electrónicos. Entonces, por más allá de que te puedan ver la clave o la contraseña, tener que tú valides un segundo factor con tu teléfono es primordial. Hay algo que me distraía ahí. ¿Sí vieron ustedes que tenía un audífono aquí que aparecía y desaparecía? Que parecía un ovni, que aparecía y desaparecía, es porque está utilizando croma y no está bien calibrado. Y se iba y se volvía esa cosa. Digo, ¿qué diablo está pasando? Recién me di cuenta que es eso. Rudy, la próxima calibre mejor el croma. Pero yendo al calibre de su opinión, ¿por qué? Y volviendo al ejemplo del registro civil, si ellos admiten que han tenido más de 3.000 ataques en los últimos tiempos, ¿por qué no hicieron una advertencia pública a los ciudadanos? Como precaución, tomen estas medidas. Tenemos una ley orgánica de protección de datos personales, el cual les indica que tienen hasta 72 horas para ellos notificar a la entidad, en este caso la superintendencia, y a los afectados. Pero cuando el ciberataque ha tenido éxito, ingeniero, no cuando están siendo objeto de ciberataque, porque si no tendrían que haber hecho 3.000 notificaciones, pues. Bien, para eso tiene que hacerse una investigación, Carlos, que es lo que ya nos dijo el señor superintendente Fabricio Peralta. Fabricio Peralta. ¿Cómo se investiga eso? A eso iba. Bien, estos son delitos que dejan rastro. Y lo que uno tiene que llegar a dar es con el rastro. Le puedo decir esto bueno. Usted es un perito y soy un experto en eso. Puchicas. Ya vamos a hablar de alguna experiencia pasada reciente de eso. Sí. Trabajo desde hace ya muchos años con la parte de peritaje e investigación informática y lo más idóneo y lo importante de un perito, de un investigador responsable es ingresar a los sistemas sin hacerse un ataque a la integridad. ¿Qué significa? Que yo entro al sistema teniendo cuidado de que no voy a modificar la data. Entonces, eso lleva su tiempo. De que no va a borrar el rastro que ha quedado ahí. Usted supóngase que yo ingreso a los sistemas y dejo el rastro de que yo entré a los sistemas, eso también entraría en toda la trama del ataque. Entonces, yo mismo me hago un harakiri. ¡Wow! Esta cuestión es más compleja de la que uno se imagina. Realizar una investigación informática forense tiene sus pasos. Y sobre todo, aunque no vaya esto precedido de una denuncia, uno tiene que actuar como indica la ley. ¿Y su tiempo? ¿Cuánto más o menos demora eso? El tiempo depende de la cantidad de información que tenga para investigar. Pueden ser 5, 7, 8 días, 2, 3, 4 semanas, 1, 2, 3, 4 meses, dependiendo del volumen de información que yo tengo que analizar, porque tengo que validar la información y también tengo que yo quedarme aparte porque soy el que está investigando. Ok.
Los artículos a los que se refería el ingeniero son el 43, notificación de vulneración de seguridad, de vulneración, no de intento de vulnerar. El responsable de tratamiento deberá notificar la vulneración de la seguridad de datos personales a la Autoridad de Protección de Datos Personales y a la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Y el 46, notificación de vulneración de seguridad al titular, es decir, al afectado. El responsable de tratamiento deberá notificar sin dilación la vulneración de seguridad de datos personales al titular cuando conlleve un riesgo a sus derechos fundamentales, libertades individuales, dentro del término de 3 días contados a partir de la fecha para que se tuvo conocimiento del riesgo. Algo más. Esto viene desde hace rato, 2019. Vean este reportaje de María Gracia Acosta para Teleamazonas de ella. Actualmente es nuestro embajador en Costa Rica. Un día después de que se conociera acerca de la filtración de los datos e información personal de millones de personas, incluidos niños y fallecidos, se confirmó que los directivos de la empresa Novastrat, la dueña de los servidores en Miami que contenían toda la data, quedaron en libertad tras rendir versión en la fiscalía. El gerente general, Roberto G., fue trasladado desde Esmeraldas, donde lo retuvieron. La policía hizo su trabajo en ese momento, se ubicó a las personas relacionadas con la empresa y se las llevó hacia la fiscalía. En el caso del otro ciudadano, él acudió directamente hacia la fiscalía para rendir su versión. Sobre ellos no pesa ninguna medida cautelar. Ya en manos de la fiscalía, depende de la fiscalía solicitar algún tipo de medida cautelar y de los jueces depende el dictarla. ¿Qué tipo de delito se cometió? Si es que la información, si es que los servidores fueron atacados, si la información fue vendida, fue comprada, fue robada. Esto todavía hay que mirarlo en el curso de las investigaciones. Fue este lunes cuando el portal VPN Mentor informó acerca de la vulneración que reveló información personal sensible de los ecuatorianos, entre estos inclusive del presidente de la República, Lenín Moreno. Constan varios de los detalles de su vida, como su estado civil. Asimismo, entre los más de 18 gigabytes de información privada que contenían estos servidores, figuraban también los datos de Julian Assange tras su nacionalización. Cada año había nuevas entradas. De niños se habían actualizado ya nacimientos de por lo menos hace 3 meses. Antes de que el 11 de septiembre el gobierno ecuatoriano fuese alertado, era así, con índices, como se desplegaba la información. Por ejemplo, en el caso de la AEAD, al buscar por número de cédula, constaba la placa y también toda la información del automotor, marca, modelo, año, entre otros datos. Mientras tanto, en el país, con las versiones sobre las relaciones comerciales de la empresa y los procesos, siguen las investigaciones en torno a Novastrat. Gracias, María, gracias por esta contribución desde entonces. ¿Cómo es posible que VPN Mentor o VPN Mentor lo haya sabido primero que otros? VPN Mentor hizo lo que está realizando vCenter. Mi estimado Carlos, eso no fue lo peor. Una vez encontrada la vulnerabilidad por VPN Mentor, los señores que tenían estos servidores, los señores de Novastrat, simplemente le dijeron, ya, calla. ¿Y en qué terminó esto? Datos exfiltrados de personas adultas, fallecidos, menores de edad, bebés. Entonces toda esta información se exfiltró. Y no teniendo la data en realidad de lo que había ocurrido, el ministro de Telecomunicaciones de aquel entonces, ¿qué es lo que hace? Y para mí es una falla muy grande. ¿Qué es lo que realiza? En la época del señor Moreno, le dice a todo el mundo, señores, no se preocupen, que la data de todo el gobierno y de todos los ministerios está aquí en CNT. ¿Qué pasó en el 2021? Lastimosamente hackearon a CNT. No tenían que ir a buscar la información en el ministerio tal, en presidencia. No, ya se le había dicho a todo el mundo dónde estaba la data, incluyendo a los ciberdelincuentes. Wow. ¿Cómo más? Volvemos enseguida. El precio de la modernidad o los avances tecnológicos es hallarse cada vez más expuesto, así como también más protegido. El blindaje principal está en las precauciones que toma el propio ciudadano en su modo de vida y conducta diaria. Máxima reserva, mínima confianza, permanente duda.
Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, revela el entramado de los autores materiales del magnicidio. Apoya la investigación independiente, compra el libro hoy en Librería Española. El periodismo libre no sobrevive solo, necesita de ti. Si la medicación que te están poniendo, te están vendiendo en un spa o en otro lugar, es verdadera o falsa, porque uno como consumidor no sabe. No, claro. Sabes que como médico también se me hace difícil identificarlo. ¿Qué es lo que me ha pasado aquí en la clínica? Vienen pacientes que se han inyectado por meses y bajan 4 libras mensuales, 3 libras mensuales, 2 libras mensuales y no ven mucho efecto. Me pasa mucho con semaglutide, que es este medicamento que se llama Ozempic. Cuando me traen la droga veo que es una ampollita y esto solo se vende en esta presentación. No existe otra presentación más que la pluma azulita, ¿okay? Hay de 1 miligramo y hay de menos dosis, pero esa es su presentación. Entonces a veces vienen con unas ampollas y con unas jeringuillas de insulina y claro, como no es la droga aprobada por la FDA o por el laboratorio que ha hecho los estudios por años, entonces obviamente no se sabe lo que se está metiendo el paciente. Se dice que es semaglutide, pero no se sabe. Entonces cuando ya no tienen el sello de aprobación, veo que no es la presentación que ha sido aprobada, entonces ya uno se da cuenta que eso de ahí no sé de dónde lo han sacado. A veces se lo denomina genéricos, pero puedes darte cuenta que no es el medicamento eficaz o seguro para poder ponerle a un paciente. Eso me ha pasado full veces. Y cuando se le dice al paciente se pone bravísimo porque ya gastó plata, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya pues toca ser sinceros en mi manera de trabajar y recibir a ciertas retaditas a quien consulto. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 es el que emite este programa 1 hora antes de subirlo oficialmente, es decir, ellos lo hacen a las 21 horas en todos los medios y números que ven en su pantalla, mientras que lo seguimos grabando ya más de un semestre en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Recuerden el caso de Olavini, lo detuvieron ayer en el aeropuerto de Quito. Eso ocurrió pocas horas después de que le retiró el asilo diplomático a el famoso huésped de la Embajada de Inglaterra, el Ecuador. Lo quisieron vincular con él, que respondía o era un hacker de él, etc. Bueno, la voz del Tomebamba se acordó de este tema y le consultó de la coyuntura actual recién, porque él es un experto también en ciberseguridad. La situación en verdad es muy, muy grave. Hemos vivido 2 semanas con filtraciones de muchas diferentes entidades, no solo de ANT y lo de registro civil, también hemos visto filtraciones de Banco de Machala, de CACPE, que es una cooperativa de Pastaza, de la mayorista Ambato, Speedy.com, que es un ISP. Entonces hemos visto muchas filtraciones, pero la filtración de registro civil es lo más importante. Y lo que ahora sabemos es que esta no es una filtración de registro civil. En verdad, estos datos que salieron son datos del Ministerio de Salud Pública que filtraron en 2025. El problema quizás más grave es que estas filtraciones vienen con las huellas dactilares, entonces la información biométrica está parte de estas filtraciones. Y esto significa que criminales pueden utilizar esto para hacer robo de identidad, abrir cuentas bancarias o quizás otras líneas de telefonía para robar tu identidad.
La acusación a Olavini fue ser asociado con Julian Assange y Wikileaks. Estuvo 70 días detenido, luego tuvo medidas cautelares. Finalmente, tras haberse iniciado un juicio contra él en el 2021, fue exculpado en el 2023 y declarado completamente inocente. Sí, el 31 de enero, un tribunal penal dictó absolución unánime. Afectó nuestras relaciones con Suecia, país de donde era oriundo. Pero recuerdo el caso, porque esto es de vieja data, y sin embargo no se toman todavía las precauciones. Y alguna gente pregunta, ¿cuál puede ser la finalidad de tener los datos personales de otro individuo? ¿A quién se les puede querer vender esto? ¿A quién le interesa? Más allá de, por ejemplo, el acceso a la cuenta corriente, hacer una transferencia o fondos, o si encuentra alguna cosa íntima, decir, revelo esto o me pagas tanto. Los datos personales, datos bancarios, son el nuevo petróleo del mundo. Entonces, ¿a quién se lo queremos vender? Yo no puedo venderte a ti una base de datos, aunque eso está penado por la ley. Recordemos que en el registro civil tenemos un rubro, venta de base de datos. ¿Ok? Entonces, si yo le quiero vender toda esta data robada, porque a fin de cuentas, si es que esto es real, es una data robada, yo lo vendo en bitcoins, en el bajo mundo, en el mundo oscuro, en la dark web, en la deep web, y me van a dar un buen valor. ¿Por qué? Porque con esto los atacantes o los que compran esta data van a perfeccionar los ataques de phishing, ¿Qué es phishing? Voice es engaño por voz. Phishing, que es que yo te coloque un enlace, le des clic, ingreses, por ejemplo, a tu portal de la cuenta en Banco XYZ. Al momento de colocar tu usuario y contraseña, me das tu usuario y contraseña a mí. Eso es un phishing, un engaño por página web. Entonces, yo perfecciono eso, el cambiar la identidad, delitos de identidad. Porque antes, ¿qué decíamos, Carlos? Tenemos la cédula, le cambiamos la foto y ya suplantamos la identidad. ¿Cómo suplantamos la identidad digital? ¿Cómo nos comunicamos hoy en día? En toda esa carretera, gran carretera llamada Internet. Por lo tanto, ¿cómo nos identificamos? Usuario, perfil, enlaces, contraseñas. Y si todo eso lo tienen los atacantes, nos pueden hacer una suplantación de identidad, que está contemplado en el código. Si nadie está a salvo, en cambio, como lo dijo desde el principio, nadie es invulnerable, el ingeniero Fabián Hurtado. ¿Cómo vivir en paz? ¿O con relativa tranquilidad? ¿O no volverse paranoico? Lo responderá al volver. El precio de la modernidad o los avances tecnológicos es hallarse cada vez más expuesto, así como también más protegido. El blindaje principal está en las precauciones que toma el propio ciudadano en su modo de vida y conducta diaria. Máxima reserva, mínima confianza, permanente duda. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, es lo que nos mueve. Desde 1951, Imperial, de fuente natural.
Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, revela el entramado de los autores materiales del magnicidio. Apoya la investigación independiente. Compra el libro hoy en Librería Española. El periodismo libre no sobrevive solo, necesita de ti. Vera a su manera, crítico e independiente. La pregunta quedó planteada. ¿Cómo vivir en paz si todos somos no solo vulnerables, más vulnerables que antes, gracias a nuestra recursividad a la tecnología y a la necesidad casi indispensable de estar comunicados? La única alternativa, decía el ingeniero Hurtado cuando empezamos, es vivir aislado de todo, no tener ninguna conexión, pero eso es de repente más perjudicial que ser vulnerado. ¿Cuál es su recomendación entonces para el ciudadano común que no es experto en esto, pero que tiene que acudir a esto? Quisiera darle una recomendación o una lista de recomendaciones a los ecuatorianos. Y la primera recomendación que tengo que dar es que, por favor, aunque esto todavía no ha sido confirmado, tomemos en serio la seguridad de nuestros datos. Tomemos en serio que todo lo que escribimos en Internet jamás se borra. Cuando encontramos un servicio gratuito, usted es el producto. Por lo tanto, no debemos ser confiados. Y como ya lo indicaba Carlos, debemos tener más conciencia en todos nuestros datos, sobre todo en los que vamos a compartir. ¿Por qué los compartimos? Tenemos redes sociales, correcto. Hay personas que viven de las redes sociales. Pero en este caso, ¿qué deben hacer? Tener unas redes sociales para trabajo y otras redes sociales de manera privada. Lo privado no deben de hacerlo público. No tienen que estar indicando qué hago, cómo lo hago, dónde voy, en qué colegio estudian mis hijos, por qué me gusta el arroz con camarón, etcétera, etcétera. Porque toda esa información queda en metadatos que están navegando en Internet. Los agarra un delincuente y lastimosamente nos pueden hacer un ataque de engaño, al cual somos muy susceptibles en caer. Ingeniero Fabián Hurtado, gracias por compartir su experiencia, sus recomendaciones y la realidad que todos enfrentamos, pero que no entendemos sino hasta que nos ocurre algo mucho más grave que esto que acaba de pasar y nos puede terminar afectando. Recuerden que esto de los ciberataques no es nuevo. A un banco de enorme prestigio, el mayor del país, afectaron años atrás, el Pichincha. A CNT afectaron también. Y el patrón es el mismo: datos masivos, instituciones bajo presión, usuarios expuestos y una autoridad de control que por entonces recién se estaba consolidando y ahora no tiene toda la infraestructura, el presupuesto, el personal, ni el respaldo para proceder como se debe. ¿Qué queda entonces? Ustedes. Lo que les decía a lo largo del programa: cambiar su conducta, desconfiar de todo, no fiarse de nada, tomar máximas precauciones y tener mínima exposición. Eso significa vivir de otra manera. ¿Están dispuestos? ¿No? Bueno, pues pagarán las consecuencias. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, es lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien.